Hola, hola, estás en 366 grados, el podcast de Bisiesto Studio. Mi nombre es Miguel Sanz y además de dirigir la agencia tengo el gustazo de estar al frente de este podcast en el que hablo con gente con la que verdaderamente me apetece charlar un rato. Hoy no iba a ser menos, hoy tengo conmigo a Brais Comesaña. ¿Qué tal, Brais? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de estar aquí, Miguel, muchas gracias. La verdad que es un gustazo. Hacía bastante tiempo que te tenía en el radar y teníamos ganas de coincidir, sé que era mutuo, pero nos ha costado unos cuantos meses por, yo creo, las agendas de cada uno. Así que bienvenido y ya te digo, gustazo conocerte y compartir contigo este rato. Igualmente, la verdad es que a veces es complicado cuadrar, pero ya estamos aquí, ya vamos a disfrutar del podcast. Totalmente, vamos a por ello. Bueno, yo he estado cotilleándote, que yo creo que es importante siempre hacer los deberes, y he visto que en LinkedIn pone que eres un empresario, un emprendedor que está construyendo nuevas compañías en corporaciones. Pero quizás, Brais, molaría mucho más si nos cuentas tú a qué te dedicas y cómo has llegado hasta aquí, cuál ha sido el recorrido que te ha traído hasta esta posición. Pues, o sea, como se suele decir, o sea, lo de cuando cuentas la historia de atrás hacia adelante, ¿no? O sea, es decir, desde el presente hacia el pasado, todo cuadra, ¿no? Y dices tú, joder, en plan, qué bien hilado estaba todo y tal, parecía que estaba todo súper planificado. Casualidades, o sea, al final, o sea, un montón de casualidades que han ido pasando una detrás de otra, ¿no? Pero, como decías, ahora yo estoy liderando Corporate Lab, que es una de las empresas del grupo Vico. El grupo Vico es una holding de diferentes empresas que están relacionadas con el marketing digital, o sea, el negocio de agencias, etcétera. Una de las compañías que está dentro de ese grupo es Elogia, que es una agencia de marketing bastante reconocida en España, pero luego hay otras que es Tandem, que se dedica a Amazon y Marketplaces, una Scratch, una consultora de datos, o sea, hay como muchas, ¿no? Pues una de esas es Corporate Lab, que esa es la que llevo yo. Aparte aquí también tengo otro ¿Vale? sombrero. Dime. Ah, perdón. No, que vale, que genial. No, al revés, que es que me parece increíble. Estaba aquí como viendo poco a poco cómo contabas todas las compañías que sois. Yo sé que sois un buen mostrenco, pero joder, la verdad que es impresionante, Brais. Aparte o sea, esto, o sea, quiero decir, yo llevo esta compañía. Esto lo empezó todo, o sea, el grupo Vico tiene más de 20 años, el CEO es Rubén Ferreiro y fue, o sea, una de las primeras personas que estaba cuando se montó este grupo, ¿no? Pero en definitiva, o sea, también tengo otro sombrero dentro, que es llevar un poco como la parte de nuevos proyectos también, o sea, que se lanzan dentro del grupo como pues nuevas iniciativas, o sea, mi equipo y yo, de nuevas iniciativas, de productos o cosas que se lanzan aquí, ¿no? Entonces, es un poco como esos dos roles. Dentro de Corporate Lab montamos compañías, o sea, podemos decirlo como un startup as a service con corporates. Y luego, si quieres, podemos entrar un poco más en por qué las hipótesis de hacer esto de esta forma, ¿no? Y luego también las hacemos internamente de proyectos o la propia innovación o nuevos proyectos que se lanzan dentro del grupo, pues algunos también pasan por nuestras manos, ¿no? ¿Y cómo llegué aquí? Bueno. Porque en su momento, tirando hacia atrás del hilo, monté una empresa que se llamaba Carrick, que era en la época esta de Hawkers, saliendo en prensa, facturaba un montón de millones, los Pompey, etcétera y tal. Pues nosotros estábamos ahí, pero no salíamos tanto en PR y montamos un e-commerce. Montamos un e-commerce que con el que llegamos a tener un volumen de ventas bastante importante, mi socio y yo, y lo empezamos porque queríamos aprender qué era esto de emprender, y cuando nos dimos cuenta teníamos un equipo, un negocio y teníamos que escalarlo. Y aquí, con esta parte de no tener experiencia, no sabíamos muy bien cuáles eran los siguientes pasos a dar. Entonces, decidimos que igual era el momento de vender la compañía y decidimos dar un paso al lado y vender Carrick. En este momento de venderla, mi socio Javi se fue a montar otra empresa y yo estuve hablando con diferentes personas y al final pues me vine aquí al Grupo Vico a montar Corporate Lab, porque conocía a Rubén y vimos un poco la oportunidad de lanzar esto. Y esto de querer emprender venía por dos motivos, ¿no? Yo creo que en la universidad, o sea, yo estaba estudiando industriales en ese momento, y
Y aquí fue donde conocí a Javi, a mi socio, y lo conocí en un Startup Weekend de estos y tal. Bueno, lo conocía de la carrera, pero quiero decir, fuimos a un Startup Weekend juntos, empezamos a tener bastante tema con este mundo de emprendedor, etcétera y tal. Estoy hablando, no sé, tiro de cabeza, pero esto igual hace más de 10 años. O sea, quiero decir, igual teníamos 20, 21 y 20 tal. 20 algo, sí. 20 y pocos. O sea, estábamos en carrera, o sea, yo recuerdo, o sea, que Javi todavía no había acabado y la carrera son 5 años, así que, o sea, ahí estábamos, o sea, por los 21, 20. Y entonces decidimos, como queríamos entrar en este mundo y pensábamos que había pues mucha gente que ya tenía su propio grupo, por así decirlo, ¿no? O sea, y que se organizaban diferentes eventos y que nosotros cuando llegábamos no llegábamos a ningún sitio, o sea, no éramos capaces de integrarnos y tal, pues cuando estábamos en la universidad montamos una cosa que se llamaba Preemprendedores, Javi y yo y otras 2, 3 personas más, pues que era como un poco como, oye, ¿qué es un unicornio? Ha salido un unicornio, vamos a ver qué es esto, ¿no? Y entonces, como nos juntábamos gente en la universidad y organizábamos una vez a la semana, una vez cada 2 semanas, no recuerdo exactamente, y al final teníamos un grupo de 30, 40 personas que venían cada 2 semanas, que organizábamos entre nosotros en el círculo de empresarios aquí en Vigo, que pensábamos el primer día que llegamos ahí que iba a ser todo mármol y olor a habano, ¿sabes? Y luego descubrimos que era gente majísima, ¿sabes? Y que tenía las puertas abiertas y montamos esto, ¿no? Y esto también viene un poco por mi familia, o sea, pues gente muy trabajadora que ha montado empresas, o sea, pymes que han ido creciendo durante los años. Mi hermana también ha montado una compañía en esto. Entonces es algo que siempre ha tenido bastante cerca, ¿no? Por eso te digo que si voy tirando hacia atrás, ¿no? O sea, con 16 años o con alguno menos fuera de la legalidad, yendo con mis padres a trabajar, ¿no? Cuando, en los veranos, igual incluso alguna resaca me la pasé descargando alguna caja. Entonces, qué bueno. Al final es como toda, o sea, tirando de la historia hacia atrás, ¿no? Es como, vale, ¿qué haces ahora? ¿Cómo Parece que todo encaja, ahora? ¿no? Compañías con Corpay, todo encaja. Por el camino un montón de casualidades y muchísima suerte de poder hacer algo que me gusta mucho, ¿no? Qué bueno, Bryce, me gusta mucho cómo lo cuentas. Bueno, supongo que conocerás la charla de Steve Jobs en Stanford, que hablaba de connecting dots, conectando los puntos, y si no es más o menos lo que acabas de hacer, ¿no? Hablaba de, hablaba a esos estudiantes diciéndoles, vais a hacer un montón de cosas que van a parecer inconexas, pero de repente un día se conectarán todos esos puntos, ¿no? Y parecerá que tienen sentido. Yo tengo la misma sensación en mi vida ahora que he encontrado mi camino aquí al frente de Bisiesto, mientras me dure, ¿no? Y bueno, tengo la sensación de que tú en el otro lado pues has vivido una situación parecida. Hay algunas cosas de las que has comentado que me apetece profundizar porque me ha dado mucha curiosidad. Cuando estaba cotillando ahí LinkedIn ponía que habías trabajado, cito textualmente, colaborador en Mariscos Comesaña. Bueno, llamándote Bryce Comesaña, digo, este apellido me suena a mí que has tenido que pringar en casa de lo lindo, ¿no? O sea, ¿cómo ha sido vivir en ese ambiente? Porque supongo que siempre lo pienso, ¿no? El día que tenga hijos, ¿cómo ojalá sea yo capaz de trasladarles pues algunos valores y demás? ¿Qué crees que le puedes agradecer a tu familia o no? O echar en cara, si quieres, aquí puedes abrirte, ¿vale? Sobre esta época, ¿no? Más joven, o qué te ha traído tenerlos en la familia. Una de las cosas, o sea, que les tengo que agradecer en ese sentido es que, o sea, siempre, tanto a mi hermana como a mí, nos dieron mucha libertad para explorar caminos, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, yo estaba estudiando industriales y me quedan 4 asignaturas para acabar la carrera, pero tampoco tuve un momento de decir, oye, papá, mamá, he montado una empresa, estoy ganando dinero, no me da tiempo a acabar la carrera, voy a seguir con esto y pienso que la ingeniería no me va a sumar en el proceso, ¿no? Y no hubo tampoco ninguna reprimenda en ese sentido, sino que era, efectivamente, sino que era como explora tu camino y es que si no después, si piensas que esto es importante, dentro de X años acabarás las 4 asignaturas que te faltan, ¿no? O sea, ya estará y si quieres ser ingeniero y trabajar ingeniero, pues lo harás. Y si no, lo más importante que es el aprendizaje de la carrera ya lo vas a tener, ¿no? O sea, y esto ya lo vas a poder aplicar. Y a día de hoy me encuentro optimizando algún proceso o alguna historia de incluso de mecánica o tal que dices tú, joder, ¿no? O sea, al final tenías que haber echado un par de horas más aquí que ahora esto me hace falta. Qué bueno. Pero, o sea, sí, esto por un lado y por el otro, o sea, yo creo que son 3 cosas, ¿no? O sea, la libertad que nos daban para poder explorar caminos. La otra era el espíritu de sacrificio y de trabajo, que creo que es una cualidad, o sea, que en concreto, o sea, mis padres la tienen, o sea, es súper
no sé, esa es la Dentro capacidad de trabajo que ADN, tienen es ¿no? brutal. A día de hoy, o sea, yo me encuentro diciendo, ¿cómo es capaz? O sea, con 62 años que tiene, en plan decir, ¿cómo tiene tanta energía y es capaz de hacer tantas cosas a lo largo del día? Y yo hago muchas cosas a lo largo del día, pero él hace más, ¿no? O sea, ellos hacen muchas más. Entonces, esto sí que te da mucha capacidad de trabajo y sacrificio, que creo que cuando estás montando compañías, o sea, tienes que pasar por esto, o sea, y tienes que... o sea, hay mucha ineficiencia, tienes que meterle muchas horas y sufrir mucho. Y creo que esa capacidad de sufrimiento, o sea, también viene de ellos. Y luego la tercera es que, por suerte, su negocio va bien. O sea, es una empresa de 20 y pico años, etcétera. O sea, que nos ha alimentado a toda la familia, etcétera. Y seguirá, si todo va bien, muchos años. Y yo tenía una red de seguridad de, oye, puedo meterme a montar una empresa que si esto no sale bien, sigo teniendo una casa. Aquí sigo tengo teniendo un futuro. Claro. Sí, sí. No tanto por el futuro, sino yo puedo montar esto porque no necesito pagar el alquiler el mes que viene. ¿Sabes? O sea, no tengo esa dependencia de si algo va mal, sé que voy a tener un respaldo. Y creo que esto es justo decirlo, porque a veces cuando hablamos con gente que emprende o que monta empresas o tal, hay un factor de necesidad al respecto, ¿no? Claro, de circunstancias que hacen mucho en el éxito o no, sobre todo en la capacidad que tengas de aguantar otro mes más, porque en mi caso no tenía hijos, familia, o sea, alquiler, y es, o sea, muy, muy fácil montar una compañía desde ese punto, ¿no? Qué bueno, esto lo he escuchado más de una vez y estoy bastante de acuerdo. En mi caso, joder, pues también puedo considerar que es un ambiente privilegiado. No tengo familia de emprendedores. Mi madre y varias personas en la familia son autónomos, pero más autoempleos y, digamos, familias más bien humildes. Y sí que es verdad que no tenía muchas opciones, pero en un momento dado vimos la posibilidad, mi pareja y yo, de aguantar un tiempo, incluso si las cosas iban mal, pues con lo que habíamos ido ahorrando y demás. Entonces, joder, sí que creo que es un privilegio absoluto y que tienes que tenerlo muy en cuenta, que hay gente que se pone en marcha sin tampoco ver las implicaciones o los golpes que te puedes llevar, ¿no? Porque al final sale bien. Primero, no sabes cuánto tiempo sale bien, cuándo se te va el garete, y segundo, cuánto tiempo va a salir mal hasta que salga bien. O sea, en realidad, el periodo en el que sale bien es un periodo limitado en el tiempo, rodeado de tiburones y trampas, ¿no? Es como una especie de... Es un instante, selva, ¿no? O sea, sí. O sea, es un punto que cada vez, o sea, hablabas antes de Steve Jobs y los puntos, ¿no? Pues esto es lo mismo, un punto detrás de otro punto y van haciendo una línea y dices, vale, todavía sigue bien, todavía sigue bien, todavía sigue bien, ¿no? Sí. Totalmente de acuerdo. Sí Oye, y lo más probable es que salga mal, además. Quiero decir, totalmente. La estadística está en nuestra cuenta. Cada vez que montas un negocio, lo más probable es que fracases. O sea, y es así. O sea, y que te vaya mal y que no salga bien. Pero también tienes que saber que esto puede pasar, ¿no? Eso te iba a decir, matemática pura. Oye, hablando justo de matemática, hay algo que no sabía. Fíjate, había visto que tenía este negocio de Carrick, que son unos brazaletes náuticos, si no me equivoco. Además, he cotilleado que, digamos que el negocio sigue funcionando, por lo menos la web sigue en pie. Sí. Y bueno, pues veía que siguiendo la web en pie, tú lo ponías que habías terminado hace unos años, entonces suponía que había habido algún tipo de cambio. Me has comentado que hubo una venta. ¿Algo que contar sobre ese proceso? Porque me parece apasionante, ¿no? Entiendo que si no lo habías hecho antes, pues habrá aprendizajes ahí, o surgió de manera orgánica. ¿Cómo fue? No, o sea, nosotros queríamos venderlo y empezamos a hablar con diferentes personas, o sea, diferentes personas que teníamos en nuestro entorno que pensábamos que podían ayudarnos a encontrar a la persona que lo comprase o al equipo que lo comprase. Que así fue como hablé con Rubén la primera vez. Le dije, oye, tenemos esto y queremos venderlo. Y a partir de aquí, o sea, fue como encontramos al equipo que se quedó ahora, ¿no? Y el que lo compró, o sea, el equipo que lo compró. Aprendizajes al respecto. Pues diría, o sea, que va a ser un proceso mucho más largo de lo que piensas, seguro, o sea, porque estuvimos bastante tiempo en negociaciones, o sea, que piensas que esto, vale, y cuando ya todo está, piensas que va a estar, de repente llega alguien y dice, oye, ¿y esto otro? De tal, que el periodo en que te aseguras, o sea, es decir, o sea, que en el que tú estás dentro de la compañía mientras ellos están pues haciéndose un poco a ella,
también es un periodo complejo en el que vas a ver que te va a requerir mucho tiempo, que no es, oye, ya has salido y ya está, sino que vas a tener que hacer, en mi caso, mucha pedagogía de por qué hacíamos las cosas, etcétera, de esa forma. Y nosotros en Carrick fue algo que fuimos montando de una forma muy orgánica, ¿no? O sea, es decir, cada euro que ganábamos lo invertíamos prácticamente y entonces pues muchas cosas se hacían a trompicones o se hicieron a trompicones. Cuando vimos esto, o sea, cuando ahora ves el proceso de la venta, ¿no? Dices tú, claro, te hacen muchas preguntas de, oye, ¿y esto por qué lo hacéis así? Pues no sé, tomamos esa decisión en ese momento. Yo no recuerdo quién de los dos aquí. Cuentas, ¿no? Claro. ¿Quién de los dos aquí estaba ¿sabes? Despistado? Pero lo hicimos así y esto es como lo tenemos ahora. ¿No tenéis un contrato firmado con no sé quién? No, pero lleva 6 años suministrándonos esto, ¿no? O no tenemos... Entonces, ese tipo de cosas luego florecen y te sacan, o sea, en ese periodo te sacan las vergüenzas. Así que prepárate que eso va a pasar. La parte también de negociación, de la valoración, etcétera, y eso, pero, o sea... lo he hecho una vez, o sea, quiero decir, no, en plan, seguramente hablas con cualquiera que esté en un despacho de Manate y lo tiene, sabes, un montón de errores. Totalmente. Y tal, mucho más claro. Sí, sí, pero bueno, me interesa igualmente conocerlo un poco de tu mano, porque si a mí me pasa un día, también será la primera vez. Y aunque cuente con alguien experto que me ayude, seguramente esa experiencia, pues mola. De todos modos, me apetece centrarme en lo que haces actualmente en el Corporate Lab, pone por ahí que es un venture studio. Me gustaría saber cómo defines esto, porque me parece, ya para empezar, bastante curioso. A ver, yo creo que en esto hay muchas nomenclaturas diferentes, ¿no? O sea, ¿vale? Corporate venturing, venture building, venture capital, venture lo que sea, ¿no? Y creo que cada uno al final tiene una acepción diferente. Hace poco tenía una conversación sobre esto, ¿no? De cómo era el punto de vista. Esto significa esto. Y era como para ti, porque para mí, o sea, es otra forma de entenderlo, ¿no? Entonces, yo aquí diré, o sea, la que me corresponde a mí. Decir aquí que hay una asociación global de Venture Studios, no recuerdo ahora cómo es, o sea, es Global SS... Entonces es N, creo, no estoy seguro, que igual ellos sí que tienen un poco más de documentación respecto a nomenclaturas correctas, etcétera, y tomándolo un poco como la RAE de... Referencia, ¿no? Efectivamente, de esto, ¿no? Muy bien. Pero para mí un Venture... O sea, Venture Studio igual es el nombre que tiene, que como dice, o sea, pues Ventures, o sea, nuevos negocios, y estudio, pues... pues como un servicio, o sea, que estamos haciendo esto, ¿no? O sea, como si fuésemos un estudio de arquitectura, pues estudio de Ventures y lanzamos nuevas compañías. La diferencia, o qué creo que es aquí, en verdad, lo que hay por debajo, ¿no? Debajo de esta capa. Al igual que yo estaba contando mi historia, o sea, y lo que hice yo dentro de Carrick, etcétera, pues... O sea, yo cuando alguien me pregunta qué eres, o sea, digo que soy emprendedor, o sea, que yo monto negocios, o sea, que a mí lo que me gusta es pasar las cosas de 0 a 1. Pues entonces, hemos juntado un equipo de personas que le gusta hacer esto, que le gusta pasar, que ha montado negocios antes y que ha pasado cosas de 0 a 1, no de 1 a 100, sino en la fase esta de arranque. Inicial. En la fase inicial, claro, y nos ponemos junto con corporates o empresas que son grandes, maduras en sus industrias, a lanzar nuevos negocios basados en algún activo, en alguna ventaja que ellos tengan dentro de su compañía que se pueda convertir en un negocio diferente, ¿no? Hay un estudio de McKinsey que dice que es en plan como música para mis oídos, que dice que en una encuesta que hicieron a más de 1000 CEOs en todo el mundo, el 60 y pico % de esos CEOs decía que creía que su principal fuente de ingresos a día de hoy no iba a ser la fuente de ingresos dentro de 5 años. Esto es bastante fuerte, ¿eh? O sea, porque piensa que hay aquí compañías de todo tipo en esos 1000 CEOs. ¿eh? Entonces, o piénsalo en el caso de agencia, ¿no? Hace 5 años, posiblemente optimizar campañas de Facebook era tu principal, o podía ser una principal fuente de ingresos. A día de hoy, o dentro de otros 5, no va a ser la principal fuente de ingresos de una agencia, ¿no? O sea,
en muchos canales pasa esto, ¿no? Mi padre, su principal fuente de ingresos era vender percebes y ahora tienen una web, etcétera, tienen otras fuentes de ingresos diferentes, ¿no? Y dentro de 5 seguramente será otra. Pues esto con los CEOs, ¿no? Y básicamente tú eres una empresa madura, tienes una serie de activos en tu balance, no tienen por qué ser activos tangibles o intangibles, ¿vale? Pueden ser intangibles o una red de distribuidores o algo o una capacidad productiva de hacer algo y lanzar un nuevo producto sobre lo que nosotros nos podamos apoyar y construir un nuevo negocio alrededor de esto, ¿vale? Entonces, cogemos esto y construimos una nueva compañía. Y nosotros lo que hacemos es pasarla de 0 a 1. Que esto, para ti, que has montado la agencia de 0 y seguramente muchos de los que nos escuchan dicen, joder, pero esto es el día a día, ¿no? Pasarlo de 0 a 1. Pero cuando tú eres un corporate que facturas 3.000 millones, tienes decenas o miles de empleados, hacer esto no es tan obvio. O sea, no es tan fácil. Porque nosotros seguramente asumimos muchos sombreros en nuestro día a día y la persona de legal de un corporate solo hace legal. Y aparte hace legal, perfecto. ¿Sabes? O sea, es... claro, o el de marketing y hay una persona que lleva digital y otra persona que lleva no sé qué. Y esto, cuando quieres lanzar una nueva venture dentro de un corporate, cuando te das cuenta, llevas 20 personas sentadas en una habitación planteando diferentes planes, bajándolo a un Excel, proponiendo reuniones y han pasado 6 meses, un montón de dinero gastado y todavía no sabes ni por dónde te viene el aire. ¿A dónde vas? Sí. Entonces... Bryce, perdóname, me gustaría profundizar en una parte porque has dicho que os apoyáis sobre grandes corporaciones que tienen activos sobre los que podéis apalancaros, ¿no? Pero lo dices y suena súper fácil, pero ¿quién descubre cuáles de esos activos son estratégicamente un punto de apalanque para montar una empresa? Porque, hostia, yo lo pienso y a veces me cuesta reconocerme a mí mismo en una empresa del tamaño que somos nosotros, que somos 12 locos, imagino en una gran corporación y encima con vosotros viniendo desde fuera, ¿sois vosotros los que ayudáis a encontrar esos activos? ¿Hay ya, digamos, métodos dentro de las empresas que permiten encontrarlos? ¿Hay casos distintos? Aquí lo hacemos de dos formas, o lo que nos ha pasado hasta ahora es de dos formas. Una es en la que viene la empresa a nosotros y nos dice, oye, tengo que empezar a pensar en cuáles son las nuevas fuentes de ingresos que tengo que trabajar. Entonces, soy yo. Y aquí empezamos a una fase de descubrimiento de qué potenciales, efectivamente, qué potenciales negocios se pueden montar alrededor de lo que tú tienes, ¿no? Y esto puede ser, soy una gran cervecera y una de mis fortalezas es que tengo un canal de distribución tremendo y que puedo servir como un nuevo canal para marcas digitales nativas que hacen bebidas isotónicas y meterlas o que puedan testear en restaurantes, ¿no? Me lo invento. Entonces, o sea, ¿cómo pensar? O sea, ¿cuáles pueden ser tus fortalezas dentro de ese flujo y ver qué cosas puede haber ahí? Y luego, del otro lado, en la de... nosotros, o sea, dentro del grupo, dentro de Vico, también tenemos un pequeño fondo con el que invertimos en startups. Estamos bastante cerca del mundo startup en sí. O sea, quiero decir, o sea, es lo que nos gusta. Qué envidia, vaya por delante. Ya os alcanzaré, desgraciados. Qué envidia. Es cierto, o sea, es un fondo que se montó fuera, pero Vico es uno de los partners. Rubén es uno de los partners también dentro que lo lleva y muchos de los que trabajamos dentro del grupo también somos LPs de ese fondo, ¿no? Entonces, al final es como que está muy próximo a la casa. No está directamente bajo el paraguas Vico como tal, pero estamos muy próximos. Pero bueno, hay mucha relación. Sí, y Rubén está muy cerca del mundo startup en general, ¿no? O sea, todos, o sea, quizás yo también menos porque no estoy tan en el día a día de esto, pero sí que estamos muy cerca de, oye, no sé quién acaba de levantar no sé qué ronda, acaba de pasar esto en no sé dónde, etcétera. Entonces, de esto acabas viendo
diferentes oportunidades. Y muchas de estas oportunidades, a veces, incluso proyectos que no pueden ser invertibles o que no son interesantes. Con esto no quiero decir que cojamos los DEX y luego los movamos a otro lado, que yo los DEX de la NAI no los veo. Entiendo, que parece aquí que, tal como lo estoy contando, que cogemos no, pero entiendo a lo que te refieres. Los emprendedores que vienen. No. Lo que quiero decir es que estamos muy cerca del mundo de startup y con esto pues planteas diferentes hipótesis, ¿no? O sea, de qué cosas están pasando aquí. De hecho, esto fue tal cual con una de las compañías que se montó dentro del grupo, que fue así. O sea, un día a mí Rubén me manda un WhatsApp y me dice, oye, échale un vistazo a esto. Y era una noticia de TechCrunch que era Thrasio, la primera compañía en convertirse en unicornio más rápido, la compañía en convertirse en unicornio más rápido de la historia, ¿no? Y entonces dijimos, joder. Y aparte lo curioso es que estaba financiada por Private Equities, no estaba financiada por Venture Capital. Entonces dijimos, joder, ¿qué hace esta gente? Y al final empezamos a ver, vale, esta gente lo que hace es comprar marcas de Amazon, gentes, Miguel, Bryce, etcétera, que están vendiendo en Amazon y tienen unos ingresos recurrentes grandes, o sea, y que están en ese punto ya de inflexión en el que, ¿qué hacemos? Para como pegar un estar yo con Carrick hace unos años, ¿no? O sea, vale, y ahora, ¿esto qué más hacemos? ¿No? Pues ellos solo dentro de Amazon las compran, las agrupan, optimizan operación y al final es un negocio de financiero. Te compro a ti a 5 y la hipótesis que a mí me va a comprar a 20. A 5, a 3, a 2, a lo que sea, y a mí me va a comprar a 20. Sí. Entonces, optimizo eso y lo pongo en marcha, ¿no? Entonces, Rubén dijo, oye, vamos a, con este sombrero que te decía antes de las iniciativas internas, ¿no? Dijo, oye, vamos a explorar esto. Entonces empezamos a ver qué cosas estaban pasando aquí. Rubén se puso también él a buscar por su lado al equipo que pensaba que lo tenía que llevar y al final se acabó montando Java, que es una compañía que también, o sea, desde parte del portfolio de Vico, en la que nosotros de Corporate Lab estuvimos colaborando muy al inicio del proyecto, o sea, de identificar los primeros compradores, etcétera, y el modelo un poco. Y después, hace en marzo de este año, creo así, que levantaron 60 millones en la ronda. Entonces, ¿cómo es el proceso? Aparece algo que dices tú, oye, esto es interesante. En este caso no tiene sentido montarlo con un corporate, porque no había nadie sobre quién apalancarse para lanzar Java, ¿no? Sí, es decir, nadie tenía externa, digamos. Claro. Pero sí que puede pasar que identifiquemos, como nos pasó en algún otro proyecto, alguna otra oportunidad, qué está pasando en otro mercado, en el Reino Unido, y que nosotros vayamos a un partner que pensamos con el que podemos lanzar, a un corporate y decirle, oye, esto tiene sentido para ti. ¿Cómo lo ves? Qué bueno. Ah, pues tiene buena pinta. No tiene buena pinta. No me encaja. No estoy en el momento. Vale, pues en este caso probamos con varios para ver quién es el que lo puede hacer, etcétera, y luego nos ponemos a trabajar sobre ella. Mola un montón. Y ya te digo, absoluta envidia. Digo absoluta envidia porque en nuestro caso, claro, imagínate con el volumen que tenemos, bastante preocupados estamos de hacer nuestro trabajo y hacerlo bien y cada vez mejor, y no hay nada más en lo que nos podamos fijar en la vida. De hecho, si a mí se me ocurre alguna idea, que de vez en cuando pues tengo la mala suerte de que se me ocurre algo y entonces me despisto, justamente tengo el peligro ese, ¿no?, de despistarme. Así que es genial que tengáis toda una estructura que os permita despistaros con creces y con alegría para construir cosas nuevas. Me parece de verdad envidiable. Pero quiero preguntarte... Esto pasa porque hay un montón de compañías en el... o sea, quiero decir, nosotros tenemos claro. Corporate Lab tiene su P&L, o sea, y yo tengo mis resultados a final de año y mi budget de las cosas que tengo que conseguir, ¿no? Elogia tiene los suyos, cada uno tiene los suyos, pero al final cada uno, o sea, el tamaño de Vico ahora más o menos debe ser unas 250 personas más o menos, o sea, ya estás en un estado que te permite, o sea, que además creo que es obligatorio hacerlo, ¿no? Es decir, o sea, ya estoy en una fase en la que digo, tengo que empezar a hacer cosas diferentes de lo que puede estar haciendo cualquiera de mis competidores, porque no me voy a diferenciar optimizando, en el caso de Elogia, ¿no? Utilizando mejor las campañas que el otro, porque al final es un tema de empresas de servicios, de talento, que lo cogeré y, ¿sabes?, le pago 3 veces más e igual este optimizador tan bueno se va para la competencia, ¿no? Entonces tienes que tener otras cosas dentro de esto. Creo yo, no sé. O sea, es como un poco como el pensamiento general, ¿no? Vale, pues me gusta mucho y enlaza justo con lo que te iba a preguntar, Bryce, y es que es la innovación, ¿no? O sea, al final esto trata de que hay en un momento dado, o sea, digamos que innovar
parece que tiene sentido siempre, por lo menos, tener un foco en qué está pasando fuera y ver cómo puedo aplicar pues, tendencias y cosas, o eso entiendo yo. Creo que nunca hay que perder un poco el ancla con la realidad no para de moverse. Pero luego incluso, como has comentado, hay momentos en los que o lo haces o cascas, ¿no? O sea, más o menos por lo que comentabas, si lo he entendido bien. Entonces, ¿qué sería para ti la innovación, Bryce? Pregunta fácil. Yo creo que puedo decir, o sea, ¿qué no es? O sea, una de las cosas que no es PR. O sea, quiero decir, yo creo que no podemos utilizar el PR, es decir, las cosas dentro de innovación y quizás hay mucha moda alrededor de esto, ¿no? De, pues, no sé quién está colaborando con no sé qué startup para poder hacer no sé cuánto. Las startups en estos casos, ¿no? O sea, tienen poco tiempo, poco dinero y cuando te llama una empresa muy grande de la que tú puedes ser proveedor y dices tú, joder, ¿sabes? En plan, estás en tu coworking, los dos, y de repente dices tú, hostia, esto va a ser la hostia, porque ahora da esto un palo de, ¿sabes? De hockey, bueno. Y al final, o sea, en muchos casos lo que se busca aquí es ¿sabes? Una nota de prensa y dinamizar un poco y contar internamente. Que se note que somos innovadores y a correr, ¿no? Efectivamente. Pero luego no pasan cosas, ¿no? La innovación, claro. O sea, bien pensada, yo creo que tiene que ser negocio. O sea, quiero decir, o sea, ¿qué cosas podemos hacer dentro del negocio que nos hagan o aumentar nuestros ingresos o reducir nuestros costes? O sea, tienen que ser esas dos cosas, ¿no? Entonces, tiene una parte ligada con la parte de operaciones, seguro, en la de reducción de costes, de cómo lo podemos hacer, porque igual podemos aplicar una tecnología de un tercero. Imagínate Iberia. Lo sé porque estuvieron en el podcast hace poco, ¿no? Vale. O sea, pero imagínate Iberia que cuánto tiempo, el coste que puede tener la reducción de parar un avión 15 minutos más o menos. Si tú aplicas una tecnología aquí que te hace hacer reducir, o sea, el impacto que tienes en la P&L es tremendo. Eso es negocio. O sea, es aplicado a operaciones, al final te va abajo, ¿no? Y es igual colaborar con una startup que te ayuda a mejorar tu ratio de tu tiempo de descarga de pasajeros o lo que sea, porque te dice lo que sea, ¿no? Pues esto, para mí, innovación tiene que ir de la mano de negocio y no tanto de show off, de, no, es que estamos en el evento no sé quién dando una charla sobre cómo innovar y tal, no sé qué, ya, pero ¿qué hacéis vosotros, no? Sí, pues me gusta y además me ha inspirado cuando has empezado a contarlo, que has hecho una pregunta, no, perdóname que no recuerdo exactamente cuál, pero decías, oye, que algo así como, ¿qué puedo hacer yo para mejorar esto? ¿No? Entonces, me ha gustado pensar también que la innovación, al fin y al cabo, puede ser hacerse nuevas preguntas, e incluso la misma pregunta varias veces a lo largo del tiempo, porque la respuesta puede ir cambiando, ¿no? Entonces, me ha gustado pensarlo así un poco para mí, ¿no? Y es que te quería preguntar también eso, con la idea de que trabajas con, digamos, totalmente dentro del huracán de la innovación continua, tanto con empresas grandes como decías, con innovación a través de cosas que surgen a vuestro alrededor y que luego podéis aplicar en el grupo. Yo tengo ese miedo siempre de quedarme atrás y a la vez ese miedo siempre de distraerme con cosas nuevas, no sé dónde está el equilibrio. Entonces, quizás me gustaría preguntarte si sabrías decirme, que a lo mejor es un poco abstracto, ¿qué crees que nos separa a las empresas o incluso, fíjate, Bryce, si quieres, incluso a las personas? Porque al final las empresas somos gente que nos cuesta cambiar, que nos dicen que nos van a cambiar el forro del sofá y no nos gusta la idea, ¿no? ¿Qué nos separa a las personas o a las empresas de innovar, ¿no? Yo, o sea, creo que la parte cultural, o sea, tanto de cultura, la cultura que tengas dentro de la empresa es una de las palancas clave para que esto pase, ¿no? Y todo esto se ha alineado también con los incentivos que tengas dentro, ¿no? Si tú tienes una compañía que está orientada es decir, que los variables que pueden tener los equipos vienen asociados a un margen bruto, porque haya más ventas, la gente se va a centrar en vender. Si tú tienes unos objetivos asociados a lanzar nuevos proyectos o aplicar X innovación o lo que sea, pues la gente se centrará en innovar. Esto, o sea, por la parte de incentivos, pero la parte cultural es crítica, porque, o sea, si tú no tienes una cultura en la que la gente pueda experimentar, o sea, en la que la gente se pueda equivocar, pueda fallar, porque
o sea, nosotros, o sea, te cuento la historia de Java, lo que dices, joder, qué bonito esto, tal, no sé qué, ¿no? Pero igual llevamos 4 palmadas por el camino, ¿sabes? O sea, y de meterle claro. Muchas horas, o sea, mucha dedicación, mucha parte de research y probar con diferentes clientes, etcétera, y ver qué nos sale y tal, ¿no? Entonces, y esto también frustra. Y creo que los equipos tienen que tener, o sea, pues esto, que no pasa nada por fallar, que no lo tengamos tampoco como, que sepamos que hemos fallado, que hemos fracasado, que se falla, pero que tampoco va a nos mine, ¿no? Esto, la moral. Y después, creo que esto no es tanto un aprendizaje mío directo, pero sí de lo que he escuchado hablando con muchos responsables de innovación, etcétera, es que esto ya tiene que venir liderado por el CEO de la compañía. O sea, yo creo que en nuestro caso pasa, o sea, y así sí que lo tenemos, o sea, pues te decía antes, ¿no? Te manda un WhatsApp y te, oye, esto está, ¿qué hacemos con esto, no? De esta oportunidad. Pero, o sea, esto en grandes compañías o tal, o sea, tiene que ser el CEO el que esté pensando en cuáles van a ser los próximos ingresos que van a tener en los próximos años. Siempre en el ideal. O sea, es lo que decíamos antes. Sí, somos 12. Entiendo, claro. Somos 12. ¿Qué es lo que va a pasar en los próximos años? No lo sé. Sé que para el mes, ¿sabes? Este cliente no se puede ir, ¿sabes? Y tenemos que hacer todo lo posible para que no se vaya. Y voy a estar en 5 sitios intentando vender para que entre un cliente nuevo y tal. Exactamente. Depende mucho. No, pero me gusta, ¿eh? O sea, has dado con unas claves, de verdad, no te imaginas en estos 4 puntos que los has dicho además todos muy seguidos, cómo conectas con mi manera de ver las cosas. Hablabas de la cultura y de los incentivos, para mí son todo lo mismo. Tuve la suerte maravillosa de estar en el Upgrade Camp de Dani Saltarén, que bueno, pues hablaba justamente sobre liderazgo, cultura y estas cosas, ¿no? Y tuvimos oportunidad no solamente de escucharle, sino de compartir con otras personas del sector, y al final te das cuenta, o por lo menos una de las cosas que me llevé en la mochila grabadas como un tatuaje, es que toda esta cultura, esos comportamientos que tenemos como equipo, esas creencias compartidas, vienen dadas por esos incentivos, por el sistema de incentivos que estás aplicando. Entonces, de verdad no te imaginas cómo resuena esto. Y también la parte del fallo, ¿no? De cómo de permitido está equivocarse o no. Entonces, me ha gustado mucho. Me encanta y bueno, pues sí, efectivamente, parte del día a día. Entonces, bueno, lo que te decía Bryce, que todo esto que has contado ha resonado especialmente en mí, esa cultura del fallo permitido, ese fallo como manera de trabajo, por supuesto, fallo o fracaso o error, como lo quieras llamar, como algo que va perdiendo importancia en la parte emocional, que no te frustra tanto, sino que sirve como aprendizaje, que se dice muy fácil, pero a ver quién tiene narices. Porque una cosa es el trabajo personal que tú hayas podido ir haciendo, Bryce, o en mi caso espero, ojalá poder decir que también, de ir equivocándome tanto que al final cojo como, ya me es irrelevante el error. No me suena feo, no me suena duro decir me he equivocado, la he cagado, he metido la pata y tal. Pero las personas en general queremos hacerlo todo bien. Sí. No es fácil transmitir esto. ¿En tu equipo te ha pasado alguna vez algo así, que te resulte difícil transmitirles lo importante que es equivocarse, o cómo gestionas eso, esa parte más emocional, no sé si tuya o de los tuyos? Yo creo que, o sea, en la mía personal soy bastante exigente, o sea, y conmigo mismo, y lo llevo regular, pero, o sea, hay que es lo que hay, ¿no? Entonces, sí, o sea, si yo tengo el objetivo de este año y no lo consigo, me afecta, ¿no? O sea, y esto... Total. Nos pasa, o sea, si eres muy exigente contigo mismo, o sea, mi relación con el trabajo es bastante fuerte, entonces creo que esto, o sea, que ahí afecta. En relación al equipo, yo creo que pasa también un poco lo mismo, ¿no? O sea, creo que no podemos asumir los fallos de los proyectos, o sea, como fallos personales, es decir, no puedes llevártelo a tu parte personal. Y vuelvo a lo mismo, ¿eh? O sea, consejos vendo que para mí no tengo. Repito normal. Lo que me dicen a mí vale. Y después, creo que una cosa que hacemos nosotros trabajamos, o sea, nuestra forma de trabajo para reducir, los proyectos que hacemos tienen muchísima incertidumbre, ¿no? Y entonces, para ponérselo más fácil al corporate a la hora de dar el paso a empezar el proyecto,
lo planteamos como si fuese, imagínate, como una ronda pre-seed de ese proyecto, ¿no? Y nosotros estuviésemos montando esa compañía. Y se tienen que dar diferentes hitos, diferentes milestones para ir desbloqueando las diferentes fases de financiación que pasan del proyecto, ¿no? Vale. Entonces, estos milestones pasan cada 4 semanas, entonces cada 4 semanas tenemos un board con una persona de dirección de la compañía con la que estamos montando esto, y nosotros antes hacemos también nuestra retro interna, ¿no? Es decir, o sea, como equipo decimos qué cosas hemos hecho durante estas 4 semanas en el proyecto, qué han estado bien, qué han estado mal, y cómo tenemos que corregir en los siguientes pasos, ¿no? Entonces, se puede fallar, y creo que no pasa nada por fallarte y equivocar, siempre que no sea a propósito, ¿no? Digas, oye, voy a hacer esto, voy a meter el dedo en el enchufe, Obvio. porque a ver qué pasa. Ya sabes que te vas a electrocutar. Pero Obvio. ¿qué podemos aprender de esto, ¿no? Y qué vamos a aplicar en este proyecto o en siguientes proyectos de las cosas que hayamos aprendido en ese periodo. Entonces, creo que hay que fallar, hay que equivocarse, pero hay que forzar el aprendizaje. En plan, hay que poner un punto de decir, oye, vamos a pararnos y ver qué es lo que hemos aprendido de esto, ¿no? Me gusta mucho y de nuevas, parece fácil. ¿Hay alguna técnica o algo que estéis utilizando justamente para conseguir que ese aprendizaje suceda? Es decir, una cosa es que tú y yo, imagínate, montamos un proyecto y estamos en uno de esos milestones y hacemos y vemos, oye, ¿qué ha pasado? ¿Qué funcionó? ¿Qué no funcionó? Oye, para la siguiente hay que hacer salchichas, ardillas, lo que sea, ¿vale? Cuando llega al siguiente punto, no siempre es tan evidente, ¿no? O sea, ¿hay algo que sirva o simplemente es hablarlo y, digamos, la entereza de cada uno, las ganas de aprender de cada uno? ¿O hay algún tipo de sistema que os permite, pues, compartir ese conocimiento, que llegue a todo el mundo? No lo sé. A ver, nosotros cuando montamos los proyectos, piensa que también tenemos, o sea, una fase de salida, ¿no? Es decir, nosotros lo que montamos no nos quedamos in eternum dentro de estos proyectos, sino que estamos durante un periodo de tiempo, hasta que llegamos a ese 1, que ese 1 puede pasar en 6 meses, en 10 meses o lo que sea, ¿no? O puede no llegar y entonces bajamos la persiana y ya está, que tampoco, se descarta. Efectivamente. Entonces, nosotros, algo que hemos ido aprendiendo, o sea, no habíamos montado un Venture Studio antes, ¿no? Entonces, algo que hemos ido aprendiendo es, cuando le haces el traslado al siguiente, tienes que tenerlo bastante bien documentado. O al menos, o sea, tener las cosas un poco ordenadas, para que esta parte que hablamos antes de que no te saquen las vergüenzas que te decía del proceso de la venta de Carrick, pues lo mismo, ¿no? O sea, ¿cómo podemos tener aquí las cosas más o menos claras? Entonces, nosotros trabajamos con cada proyecto, montamos como una especie de... Nosotros utilizamos ClickUp, pero puede haber otra herramienta que sea lo mismo. En definitiva es, piénsalo como en un Notion, ¿no? O sea, pues un documento en el que vamos sprint a sprint contando qué es lo que hemos hecho. Ahí vemos todas las tareas que están asociadas a ese proyecto, todo lo que hemos ido haciendo asociado a ese proyecto. Entonces, cuando haces esta parte de esa retro de vuelta atrás, lo vuelves a plasmar ahí, sobre ese documento, ¿no? Entonces dices, oye, aprendizajes de lo que hemos hecho aquí. Esto y esto. Entonces, al forzarte a hacerlo, ahí te queda registrado, ¿no? Y en el siguiente, otra vez. ¿Cómo haces luego el proceso de asegurarte que vuelves otra vez a leer esto y a tenerlo en cuenta para el siguiente? No lo tenemos. O sea, al final lo que contamos es, han pasado 4 semanas desde el anterior o lo que sea de tal, y esto es bagaje con el que nos vamos quedando. Igual tiene que volver a pasar otra vez para que lo aprendamos, y volver a equivocarnos otra vez para que lo aprendamos y se nos quede internamente. Lo entiendo. Porque si lo lees, si tu interior te dice que tienes que volver a hacerlo, vas a encontrar la forma para volver a hacerlo, ¿no? Luego verás que dices, oye, pues lo ponía en ya me había equivocado nos equivocamos aquí, ¿no? en esto, pues efectivamente aquí había una piedra, otra vez en la que vuelvo a dar. Me gusta mucho, Bryce, la idea de, no lo has llamado así, nosotros utilizamos Notion, pero como tú dices, podría ser cualquier herramienta. Al final lo que intentamos es tener una única fuente de verdad asociada a cada proyecto, ¿no? Especialmente, bueno, trabajando en remoto, que supongo que a vosotros os pasa parecido. Ostras, es súper importante. Ya era importante cuando el cliente estaba en su casa y nosotros en la nuestra y queríamos alinearnos, ¿no?
pero especialmente cuando nuestros equipos también están deslocalizados, tener un lugar en el que tenemos una única fuente de verdad, que es como me gusta llamarlo, para honrar esa documentación, me parece muy interesante. Oye, cambiando un poquillo de tema, Bryce, hay una cosa que me parece muy difícil, que es encontrar proyectos interesantes y lanzarlos. ¿Cómo no? Pues si no, joder, si fuera fácil lo haría todo el mundo. Y ya sabemos, como has dicho, que la matemática está en contra del emprendedor, con lo cual no quiero ni pensar la de veces que os frustraréis por allí, aunque tengáis éxito muy a menudo también. Pero hay otra cosa que me parece especialmente complicada, y es que, hablándote desde mi perspectiva como fundador, yo no tengo un socio, o no lo tenía porque no encontré. A día de hoy hay personas de mi equipo que van a acabar, estamos trabajando para que sean socios ya, pero me ha costado mucho encontrarles, he tenido que convivir con ellos, conocerles bien, ¿no? Y si lo que me cuentas es, si yo estoy bien enterado, ¿no? Te he entendido bien, montáis el proyecto, llegáis al momento en el que dices, oye, alguien tiene que llevar este proyecto, y buscáis a alguien que lo lleve. ¿Cómo narices se hace eso? O sea, me parece una especie de, ¿sabes? Como buscar pareja, más difícil todavía. No sé. Mira, en el primer proyecto que montamos se llama Okify y ¿Vale? lo montamos con Dash, que es una aseguradora del grupo Munich Re, que es el tercer reasegurador más grande del mundo, ¿no? Dash está especializado en seguros de impago de alquiler. Y nosotros, o sea, la primera que montábamos era con ellos, ¿no? Teníamos unas hipótesis que terminamos validando y luego llegó un punto en el que decíamos, esto fue algo natural. Nosotros, o sea, mismos dijimos, es que no podemos dedicarnos a esto ahora. O sea, tenemos que seguir lanzando otros proyectos. No nos podemos quedar aquí gestionando esto para siempre, ¿no? Esto fue un aprendizaje que nos llevamos. Y este proceso, o sea, para encontrar a los que ahora son los fundadores que están llevando la compañía, quienes la están liderando, o sea, que todavía sigue funcionando, o sea, que han una ronda de GoHub hace poco, o sea, tienen van bastante bien. En este caso, pues los encontramos en un evento que estaban organizando de una historia. O sea, empecé a hablar con ellos, estaban montando una startup de seguros en Demium y yo dije, joder, pues blanco y en botella, ¿no? O sea, es decir, los vimos como eran dos emprendedores muy buenos que nos gustaron, que pensamos que encajaban con el proyecto. Estaban también bastante alineados con el mundo de los seguros, que era lo que estábamos montando en ese momento. Entonces, pues fue una casualidad, como te decía antes, ¿no? O sea, fue casualidad que esto pasase. ¿Qué pasa? Al final, pues todos tenemos diferentes fuentes, etcétera, donde vas rascando. Bebiendo. Claro, donde vas encontrando diferentes perfiles. Sí, porque para otra, Bryce, claro. la casualidad como modelo no se sostiene, ¿no? No, o sea, no soy un tío con tanta suerte como para que me pasen tantas casualidades a veces, ¿no? Pero o sea, sí que es cierto que tienes que estar... o sea, pues uno de mis roles es este, ¿no? O sea, es estar pensando, o sea, qué personas pueden formar parte del equipo, de mi equipo core con el que lanzamos estas ventures, y qué personas pueden formar parte de alguna venture que estemos lanzando, ¿no? Que creo que son perfiles diferentes. Entonces, o sea, habitualmente me llaman, o sea, emprendedores y me dicen, oye, pues es habitual, vamos a cerrar, o buscas quién ha cerrado, etcétera, y dices, o sea, esta empresa cerró porque no funcionaba, pero este tío o esta tía son buenos, o sea, confiamos en él para que lance el proyecto, ¿no? Entonces, pues, hablas con él, o sea, o con ella, y el proceso como lo hacemos es, primero buscamos al CEO y nosotros le vamos ayudando, o sea, es como que hay un punto y aparte, ¿no? Pasamos de ser nosotros quien lidera el proyecto porque nosotros, o sea, lideramos todo. O sea, quiero decir, esto no es un servicio de cliente-proveedor. O sea, es una relación de socios en la que nosotros lideramos el lanzamiento de esa nueva compañía. Y liderar quiere decir liderar. También ejecutar, ¿no? O sea, es decir... Y también ejecutar. Creáis la compañía en vuestro seno y luego la pasáis a otro lugar, con lo que necesite esa creación y ese cambio. Habitualmente se dice, vamos a validar el negocio, ¿no? Y para validar piensas que vamos a montar una landing y el reto es cómo hacemos para montar esa landing, ¿no? No. El reto es
vale, ¿y esto cómo lo vendemos? ¿Qué precio le ponemos? ¿Cómo vamos a hacer la distribución de esto? O sea, hay muchas cosas aquí asociadas a la validación de un negocio, porque tú puedes tener mucho interés en una landing o en un MVP que te construyas con un Webflow, pero después hay muchas cosas a resolver. Es cierto que ahora... Sí, o sea, se empodera mucho más y es mucho más fácil seguramente testear y lanzar cosas, pero hay muchas cosas que cuando se dice vamos a validar un modelo de negocio, que se está yendo solo a la crema del café, ¿no? O sea, no se está entrando en el... Es que, Bryce, habrá como fases, ¿no? Yo entiendo que una cosa es, oye, tengo una idea, voy a ver si alguien busca esto, voy a ver si alguien le daría clic a algo y tal, lo entiendo, pero cuando estás hablando de ir a 0 a 1, ese 1 es Product Market Fit, ¿no? O sea, si lo estoy entendiendo bien, estás ya entrando en decir, vale, el mercado me quiere a este precio. O sea, claro, ese proceso es mucho más largo y más complejo. ¿Te refieres a eso? Para mí, el Product Market Fit es tener facturas. Si yo o sea, mi KPI final del proyecto es estar facturando. O sea, conseguir decir, oye, o estar muy, muy cerca de facturar, ¿no? A veces nos pasa, o sea, es un proyecto que retrasa y tal, pero ya estás en ese... Ahí es cuando empezamos a buscar al equipo que lo va a tener que empezar a llevar. Vale, o sea que lo he entendido bien, ¿no? O sea, cuando decías nos encargamos de llevar las empresas de 0 a 1 y no de 1 a 100, ese 1 sería Product Market Fit, que es esta gente factura. Efectivamente. Este proyecto factura. Luego tendrás otro tema de ¿es el mercado suficientemente bueno? ¿Es una compañía invertible, etcétera y tal, ¿no? Esta parte la hacemos un poco antes, ¿no? Para ver que pueda tener sentido a la hora de lanzar esta propuesta. El esfuerzo, claro. Pero... yo soy, o sea, creo que estas fases tan iniciales va mucho menos de PowerPoints y de Excels que de vender de verdad, ¿no? Y de anotar lo que te cuesta hacerlo. O sea, no tanto de vamos a hacer una proyección a los próximos 18 meses para ver si esto es un mercado interesante y tal. Las hipótesis que vayas a tener ahí no van a tener nada que ver. Y lo bueno que tenemos es que como equipo nos hemos cohesionado mucho y cuando tú montas una startup o cuando tú contratas un corporate, ¿no? Imagínate, o cualquiera, ¿no? Vamos a lanzar un nuevo negocio. Tenemos que fichar a 4 o 5 personas para que lo lleven. Esas 4 o 5 personas, entre ellos, CEO, CMO, CTO y el que sea, ¿no? O sea, esas 3 personas. Quizás entre ellos no se conocen, no tienen relación, no han montado nada juntos antes. El periodo de vamos a... que empiezan a hacer ese match entre ellos y empiezan a trabajar en construir ese nuevo negocio, ¿qué pueden pasar? 6 meses. En 6 meses nosotros somos un equipo cohesionado que ha validado de verdad con facturas o no, sé si no las hubo, si eso tenía sentido o no. Porque no nos ponemos a discutir de, es que fulanito, si quiere trabajar mi misión en remoto, es esta. Y mi misión es esta, el otro no sé qué, tal, ¿no? O sea, es como, vamos a... Y ejecutamos todo, o sea, desde... no sé, con Ogify nos fuimos a venderlo a agencias inmobiliarias, a la puerta. O sea, de ir ahí y decir, oye, esto... ¿me lo compras? Sí, no. Con Equipzilla, que es un marketplace de maquinaria que montamos, el proceso inicial era, teníamos una landing, captábamos los leads y luego nosotros manualmente los machábamos con los alquiladores de la zona. Y teníamos una persona que llamaba a cada uno de esos alquiladores que estaba en esa zona y decía, ¿tienes una excavadora de no sé cuántas toneladas con un cazo de tal? Sí. ¿Disponible para esta fecha y para esta fecha? Sí. Vale. ¿Me la reservas para este día? Sí. Vale. En plan, colgaba, llamaba al cliente y le decía, tengo una máquina en tal, donde tal. Ah, vale. ¿Cuándo puedo pasar a recogerla? Espera que lo consulto. Llamaba al otro, ¿cuándo puedo llamar para tal? Y al final hacemos muchas cosas que no escalan, pero que te hacen ir más rápido. Que validan. Que validan, claro. Cuando tuvimos el primer alquiler cerrado aquí, fue como, joder. Y cuando empiezas a tener el segundo y el tercero, y ahora que estamos en 1.800 al mes, es como, joder, en plan dices, esto... Qué chulo, Bryce. Me encanta lo que me cuentas y además que al final dices, hacemos cosas que no escalan, oye, pues como cualquier emprendedor o emprendedora que se pone a hacer las cosas y que al principio lo hace con los medios que tiene, ¿no? Entonces vosotros lo hacéis de manera profesional, lo cual... Mira, lo que me está pasando es que llevamos ya como 50 minutillos, Bryce, y la verdad es que estoy como en el 10% de lo que me apetece aprender de todo lo que te querría preguntar y profundizar, porque me parece
absolutamente interesante y apasionante el mundo este de montar negocios de manera, vamos, como eso que dicen serial entrepreneur, ¿no? O sea, persona que lo diré, que emprende de manera, ¿cómo se dice? En serie, ¿no? Eso es, joder, fíjate. Yo con lo poco inglés que sé y todavía me voy a trancar en el español, imagínate cómo estamos. Oye, tengo 2 preguntas antes de terminar. La penúltima sería que me has comentado que has estado en Nueva York en misión de innovación, aunque sea solo por el hype que me has creado, ahora me tienes que contar un poco de qué va esa vaina. Pues, a ver, o sea, salió una especie de convocatoria a la que me apunté y me escogieron. Vale. O sea, no tiene más. Vale. Y esto era algo que organizaba la Cámara de Comercio de Nueva York, de España en Nueva York, que algo me sorprendió es que no es una entidad que dependa del gobierno directamente. O sea, que pensé que era como... y no, o sea, tiene como una forma ahí un poco rara. Y en definitiva lo que hacen es seleccionar a un grupo de 20 empresas, pues un poco para conocer el ecosistema de las cosas que estaban pasando allí y tal. Y, o sea, igual seguramente cualquier persona que escuche esto dice, me da tontería, joder, te coges un vuelo, te vas a Nueva York y ya está, ¿no? Pero la realidad es que al final mismo, ¿no? te acaban organizando una agenda, ¿no? de visitas a... Estuvimos con fondos de Venture Capital, aceleradoras, private equities, universidades, etcétera, y te cuentan un poco pues, las cosas que hacen ellos, ¿no? Y esto, o sea, es interesante porque ves por un lado, si nunca has estado en Nueva York, lo caro que es, en el sentido de oficinas, etcétera. Que si quieres desembarcar allí, tienes que ir con muchísimo dinero, ¿no? Con buena billetera. Sí. Y por otro lado, otra cosa que me llamó la atención de esto, que es algo como esas cosas que te traes, es, bueno, que hay una buena mafia española allí en el sentido positivo de gente que ha montado compañías y que está viviendo allí y que están muy abiertos a esto y que seguramente si en algún momento alguien se plantea irse a Nueva York, hablar con la cámara de allí, o sea, sea algo positivo porque tienen una agenda muy buena. Y la otra era el crecimiento del mercado latino dentro de Estados Unidos. O sea que yo no era consciente, es lo típico que lo ves en reportes, etcétera y tal, pero cuando estás allí te dicen que si fuesen los latinos que viven en Estados Unidos un país, su PIB estaría creciendo más, o sea, sería uno de los países que más crecería en el mundo, crece un 10% anual. Entonces dices, joder, o sea, como hispanohablante hacia allí hay una oportunidad para ello, ¿no? A explorar. Sí. Qué chulo. Qué bueno, Bryce. Qué buena experiencia. Me voy a centrar en la última para no robarte demasiado tiempo y no sé exactamente cómo plantearla, así que te voy a pedir que me ayudes, ¿no? Al final eres una persona que está... No sé cuántos proyectos habrán pasado por tus manos, pero seguramente que son bastante más que una decena, además de manera profunda, porque joder, los has trabajado desde las llamadas, la venta, la coordinación, la operación, la finanza, o sea, digamos que estás emprendiendo muchas veces al año. Entonces, en ese proceso tan continuado y con tantas experiencias, ¿te animarías, intentarías contarme, me da igual si me cuentas, las típicas cosas que suelen fallar los negocios o en las típicas cosas en las que te vas encallando cada vez que tienes un negocio o aquellos puntos que son clave? Y con tu permiso voy a poner uno que has dicho ya antes, que es, oye, validar un negocio no es solamente un PowerPoint, no es una landing, no es una campaña, sino que validar significa que esto facture, ¿no? Esa sería la primera lectura que yo me llevo de lo que has contado, que me parece muy interesante y estoy seguro de que añadirías unas cuantas más. A ver, o sea, yo creo que no, respecto a los negocios, o sea, qué cosas, o sea, tienes que hacer a la hora de montar un negocio que vaya bien, no sea la persona más indicada para hacerlo, porque al final, es decir, yo estoy en muchos araos, pero todos están en esa fase de 0 a 1, ¿no? Y esto es después difícil de ver si efectivamente, o sea, pues se llega a convertir en una compañía que capture valor y que sea un negocio rentable, etcétera. O sea, es como que tienes diferentes fases. Yo creo que en la primera fase en la que estamos nosotros, a veces no hablas lo suficiente o no llamas a las suficientes puertas, ¿no? Ya sean tanto internas o externas, ¿no? Pero, o sea, me dices, oye, vamos a tirar para adelante con esto.
y que a veces hay que hablar un poco más, o sea, igual me lo estoy diciendo a mí mismo, hablar un poco más con otros actores de lo que tú estás montando, ¿no? O sea, no solo centrarte en tu compañía, sino validar con otros terceros que eso también pasa. Tiene sentido. ¿Vale? Efectivamente. Para esto hace un tiempo se sumó al equipo Ana, que es la que se encarga de que todo esto pase, ¿no? O sea, y que ella sea la responsable de... ¿Es esto? O sea, esto que nos estamos montando aquí, esta paja mental, tiene sentido ahí fuera, ¿sabes? O sea, y preguntar, o sea, y decirle a la gente, oye, dame el número de no sé quién que le quiero preguntar no sé cuánto. Y pedir favores, bueno. ¿sabes? Todo el rato, porque en verdad a nadie le importa. En plan, dame el número de no sé quién, vale, ¿sabes? Y ya está, ¿no? Y que a veces por vergüenza esto, o sea, que hay que salir más a la calle y menos al PowerPoint y al Excel en esas fases tan iniciales, ¿sabes? Que parece una tontería, pero igual bajas a la floristería de al lado porque estás montando un proyecto de esto y no te aporta absolutamente nada, ¿no? Y vuelves a tu casa y dices tú, bueno, pues perdí media hora aquí, pero en alguna de esas que haces algo te darán algún feedback, algún aprendizaje al respecto. Y una vez que sí que lo tengas más o menos validado, sí que ahí tiene sentido el Excel, o sea, hacer seguimiento de esto e intentar tener a todas las personas que están relacionadas, en nuestro caso, pues muy alineadas hacia dónde tiene que ir la compañía que estamos montando también, ¿no? O sea, que todos estemos apuntando hacia el mismo lado, tanto el equipo que lo está lanzando como el corporate con el que lo estamos haciendo, o nosotros también como inversores dentro del proyecto. Qué bueno, Bryce, pues muchísimas gracias. Yo, vamos, me doy por satisfecho. Sabes que, bueno, te contaba antes, tenemos un grupito de preguntas rápidas. La idea es que, si te parece bien, voy a hacértelas muy seguidas y lo que molaría es que no pensases en las respuestas, que fuera como lo más directo posible. ¿Te animas? Vale. Venga. Pues vamos a por ello. Ahora debería sonar un redoble de tambores y 3, 2, 1. ¿Comida favorita? Un poke. No, sushi, diría sushi. Pero bueno, es parecido, porque sushi. Arroz, Sí, convalida. Hobbies. Deportes y aventura. Vale. O sea, esquiar, bucear, todo esto con bastante asiduidad. Qué bueno, Bryce. ¿Lo que más te gusta de la gente? Que hablen. O sea, que la gente hable, que te cuente cosas, que sea interesante compartir tiempo con ellos. Sí. Qué bueno. ¿Y lo que menos? Diría, o sea, que sea oculta o que no transmita, o sea, transparencia, ¿no? Que no hable. Vale. Si te callas es porque ocultas. Sí. Habla, desgraciado. Un lugar para visitar. Pues diría... Mira, un lugar para visitar, o sea, donde acabo de estar, o sea, en Colombia es un buen sitio para ir. O Azores también es un buen sitio para estar. Pero, ¿te refieres? La pregunta es, ¿dónde he estado o dónde me gustaría ir? En realidad puedes hacer como te dé la gana y te diré, para vergüenza tuya como gallego que creo que eres, es el primer gallego que no me dice su pueblo cuando le digo esto, ¿eh? O sea, digo por si acaso quieres rectificar. Por si quieres que todavía te dejen entrar en los bares por allí. Pues sí, o sea, diría que la zona de Nigrán, Vigo, el Valmiñor, de donde soy, pues que es una zona muy bonita. Es cierto, o sea, esto es así. Sí. ¿Qué pasa? Tampoco o sea, si lo decimos mucho, luego esto se nos llena en verano, entonces tampoco hay que compartirlo mucho. Me parece bien, o sea, que no compartías, lo has arreglado bien, Bryce, creo que todavía conservas el carnet de galleguiño. Oye, ¿te animas a recomendar un libro, una peli, una serie, lo que sea, cualquier cosa, pero algo que puedas recomendar y así lo ponemos luego en los enlaces del podcast, como algo que recomiendas tú? De libro, o sea, que está bastante igual relacionado, ¿vale? con lo que hemos hablado hasta ahora y tal, sobre la parte de lo último, ¿no? De hablar con la gente y tal. Uno se llama The Mom Test. Sí, lo conozco. Qué bueno. Que está relacionado, o sea, que yo con lo que me quedo de esto es con que la gente te miente. Cuando tú le haces una pregunta, cuando te lanzas un nuevo proyecto y tal, cuando tú les preguntas algo, te mienten. Entonces, hacer preguntas es muy difícil. O sea, y hacer las buenas preguntas es difícil.
¿Vale? Y las otras no las tenía, pero, o sea, no las tengo así como tan frescas para poder decirte, oye, ¿qué serie de No te preocupes, pues, con el libro Peaky me sirve, Blinders me gustó, ¿vale? o sea, tengo ahí como... ¿qué era lo otro? O sea, una película y qué más. Sería película, serie o libro, pero en realidad ya te digo, con la que me has dado el libro, a mí me vale. Yo creo que además lo ponemos ahí y oye, si se te ocurre otra más, pues me la cuentas y la puedo añadir, pero con esto tengo suficiente. Y mira, voy a por la última, Bryce, y es, claro, esta pregunta te voy a preguntar, si no fueras lo que eres, ¿qué harías, ¿no? ¿A qué te dedicarías? Pero claro, un tío como tú que se pone tantos sombreros al día, si no fueras el señor de los sombreros, ¿a qué te dedicarías, Bryce? ¿Al marisco? Pues, posiblemente, o sea, pues mira, o sea, posiblemente tendría sentido. Sí. Tendría que madrugar más, pero vale. posiblemente podría ser una opción. Sí. Venga, pues anotado. Lo tomo como que hacerte. Oye, ¿dónde podríamos seguirte o si alguien quiere contactarte en el medio digital, dónde puede encontrarte, Bryce? Pues por Twitter, @BryceTG, y seguramente lo que soy más activo sea con LinkedIn, y ahí, o sea, si la gente me busca como Bryce Comesaña, pues estamos en contacto. Genial. Pues oye, colocaré las maneras de contactar contigo y también el link de Corporate Lab, que la verdad que haces una labor increíble, que es muy atractiva desde fuera, por lo menos, y seguro que desde dentro todavía más. Muchísimas gracias por haberme dedicado este ratito, incluso a pesar de que la plataforma en la que íbamos a grabar parece que nos estaba dando la espalda, hemos conseguido encontrar otra y dedicarnos este ratito que me apetecía muchísimo. Y aprovecho, Bryce, también para decir a la gente que ha llegado hasta aquí, que nos ha aguantado un poquito más de una hora y que ha estado atento a lo que contabas. Oye, muchísimas gracias por llegar hasta este momento, y bueno, ya sabéis que ha llegado el punto del spam. Cada martes tenéis un podcast tan interesante como este, cada 2 miércoles nuestra newsletter de Recursia con recursos molones y un tono que os encantará, ya echarle un vistazo y me decís, y cuando nos da tiempo hacemos en Twitch en directo un análisis web en los que solemos aprender muchísimo, y si no llegas a él y te lo has perdido, pues puedes meterte en el canal de YouTube y echar un vistacillo. Hasta aquí el spam de calidad, del spam de valor. Bryce, nos veremos pronto. Espero que sí, y a ver si nos desvirtualizamos también. Así es, ojalá que sea pronto. Y muchísimas gracias a todos, un abrazote. Gracias, Miguel.